Dios le bendiga, bienvenidos a nuestra sexta sesión de Discipulado General de cómo estudiar la Biblia. Y la semana pasada estudiamos acerca de sola escritura. Y ahora vamos a hablar como de la prima de sola escritura, que evidentemente y chistosamente se llama prima escritura. Y es un tema de verdad menos explorado aún que las 5 solas. En la iglesia latinoamericana muy poco se conoce de las 5 solas. Ahora imagínense ustedes de la profundidad de cada una de las olas y de las variantes o de unas alternativas que también se desglosan de estas 5 solas. Cuando hablamos de sola escritura también salen algunos principios que son igual de importantes y necesarios de estudiar. Entre ellos tenemos la prima escritura. Pero quiero retomar un poquito el tema de la semana pasada sobre la sola escritura. Y hablamos que la sola escritura nos habla que la escritura es su propio intérprete. Quiere decir que cuando no entendemos algo acerca de la palabra, debemos primero apelar a la explicación o la defensa de la misma palabra. Así que cuando no entendemos algo, debemos siempre priorizar que la Biblia es su propia llave y su propio candado. Eso quiere decir que ella es su propio enigma y su propia solución. Entonces dimos unos ejemplos de cómo definir, por ejemplo, la palabra amor en base a la misma palabra. Buscamos en la concordancia la palabra amor y comenzamos a ver cómo la palabra amor interactuaba en distintos escenarios. Y así, pudiendo definir la palabra amor por la misma escritura y viendo la diversidad de matices que tiene y representa. Así podemos hacer una conceptualización bíblica y no basada en nuestros paradigmas culturales, sino conforme a la misma palabra. Eso es una ayuda enormemente importante para no hacer eisegesis y no ver la Biblia con nuestros lentes culturales, sino según su propia inspiración. Había gente que hace poco prediqué acerca de la queja, y no de la queja mala, sino de la queja buena. La queja que aparece hecha por los santos y esa licencia que el Señor nos da de un reclamo santo. Y había varias personas que me criticaron porque decían que yo no podía hablar de la queja porque la queja era abominable delante de los ojos del Señor. Y yo replicaba que estábamos juzgando la queja desde nuestros lentes culturales y no desde la definición de la misma palabra. ¿Cómo podemos hablar que todos los tipos de quejas son malos cuando vemos quejas que son bendecidas por el Señor? Cuando Job termina de quejarse en todo su libro, Dios dice, yo entiendo tu queja y tienes razón en todo lo que dice. ¿Cómo podemos ver también que en el Salmo 61 dice, escucha, Señor, mi queja? Entonces no está hablando de clamor, está hablando de queja. Entonces, cuando tenemos un prejuicio que viene por nuestros propios lentes culturales, vamos a decir, no, es que esto no puede ser. Pero tu argumentación no está basada en la definición de la palabra según la misma escritura, sino según lo que se te enseñó. Por lo tanto, vas a hacer eisegesis. Así que, ¿cómo podemos hacer conexiones? ¿Cómo sí se hacen conexiones? ¿Cómo podemos buscar el significado? Otras herramientas que te quiero dar de un pasaje que puede ser oscuro a la luz de uno que sea más claro. Entonces, podemos hacer este tipo de conexiones. Cuando no entendemos un pasaje, podemos buscar emparejarlo, conectarlo, complementarlo con 3 tipos de zonas o con 3 tipos de otros 3 lugares diferentes o 3 categorías diferentes. ¿Cuáles serían? Podemos hacer conexiones de una idea bíblica con el mismo libro, con temas explícitamente similares y con géneros explícitamente similares. ¿Cómo podemos conectar ordenada, lógica, metodológica y sanamente un texto con otro? ¿Cuándo los podemos unir? Mucha gente cuando predica dice, bueno, Génesis 24:8, Salmo 73, versículo 2 y Romanos capítulo 2, verso 5 dice, y tú no estás estudiando los versos, ni siquiera sabes si tienen relación unos con otros. ¿Cuándo y cómo podemos emparejar, unir versos para argumentar algo? Bueno, cuando están en el mismo libro, podemos poner versículos juntos, cuando hablan de temas explícitamente similares y cuando están tratando el mismo género literario. ¿Se entiende? Así que esas son las razones
con la que podemos estudiar un pasaje que se ve oscuro a la luz de uno un poco más claro, para que la Biblia sea su propia llave y su propio candado de una forma sana y metodológica. Hacemos conexiones con el mismo libro, temas similares y el mismo género literario. Ahora, ¿qué es la prima escritura? En segunda de Pedro 1:19 vemos ahora esta definición. Tenemos también la palabra profética más segura. ¿De acuerdo? La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que la palabra profética que el Señor nos dio en las Escrituras es como una lámpara que nos va guiando hasta que suceden las cosas. Es una luz que nos da seguridad por medio de la fe para observar con más claridad lo que aún no se ve con total claridad, como una lámpara en la oscuridad, como una antorcha en medio de un camino tenebroso. Así que la palabra profética que aún no vemos cumplida es como una antorcha, nos da luz, pero no totalmente toda la luz de un amanecer. Esa es la palabra profética. Pero fíjate que el apóstol Pedro nos da una complementariedad. Dice que tenemos también la palabra profética más segura. Así que hay una palabra profética que puede ser menos segura. Tenemos una palabra que también Dios nos puede hablar. Y tenemos una palabra que no va a ser completamente autoridad, como lo es la palabra sustentadora fundamental de lo que creemos. Esta palabra, entonces hacemos una división, entendiendo que la prima escritura es la doctrina cristiana en la cual la Sagrada Escritura es la protagonista, es la de mayor validez que cualquier otro tipo o fuente de inspiración o revelación divina. Es decir, en este punto de vista reconocemos que existen otras guías que pueden usar Dios para hablarnos. Por ejemplo, puede ser la tradición, pueden ser los dones, las visiones, que una visitación de un ángel, la conciencia, el sentido común, la opinión de gente experta, el Espíritu Santo y otras formas. La prima escritura no nos limita a que la Biblia es la palabra principio y final y se acabó. Nos hace reconocer, como dice Pedro, que Dios nos puede hablar, pero hay una absoluta, rotunda y total seguridad en la escritura y es la norma infalible. ¿De acuerdo? La primera escritura dice que la escritura es la que rige toda otra fuente de revelación con la que Dios nos puede hablar en cualquier otro momento. ¿De acuerdo? Así que repito, la Sagrada Escritura tiene mayor validez y es el top, la última palabra ante cualquier otra idea que digamos, bueno, Dios me habló. Todo está sujeto, subordinado a la autoridad máxima y totalitaria de la Escritura. Esa es la prima Escritura, como que tiene la primacía, la autoridad absoluta sobre todo lo demás. Veamos una frase que dijo Tomás de Aquino, uno de los más grandes teológicos medievales. Dijo: nuestra fe se fundamenta en la revelación hecha a los profetas y a los apóstoles, los cuales escribieron los libros canónicos, no en la revelación hipotéticamente hecha a otros doctores. Quiere decir que nuestra práctica, nuestra creencia, nuestra devoción, nuestra eclesiología, nuestra teología, nuestra escatología, nuestra visión de cómo hacer y ejecutar iglesia se basa fundamentalmente en la Escritura y no en lo que otros llamen revelación. Así que pueden haber revelaciones de que Dios le hable algo a alguien, pero nunca se va a comparar ni microscópicamente con la autoridad que tienen las Escrituras. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver. Entonces, la prima Escritura nos da la libertad de saber que Dios sí puede hablarnos hoy más allá de la Escritura, pero hay que establecer los límites, porque puede traer confusión, desorden y también desenfreno. Así que vamos a delimitarlo para tener pureza y salud en esto. Así que Dios nos puede hablar, sí, pero vamos a pulir un poco el concepto. Ahora, ¿cuáles son los medios generales, algunos medios con los que Dios nos puede hablar? Ya lo mencioné, ahora vamos a verlo un poquito más. Dios nos puede hablar a través de la naturaleza,
los cielos cuentan la gloria de Dios, a través de nuestra conciencia. También el salmista decía, aún en mi conciencia, aún en mis sueños, tú me estás instruyendo. También en los sueños, visiones, también en profecía o en los dones. Son algunos medios en los cuales Dios nos puede hablar. Entonces, la prima escritura complementa a la sola escritura. Algunos dicen que la contradice, pero yo la voy a fijar así, como que complementa la sola escritura, haciéndonos saber que la autoridad máxima es la escritura. Todo lo que nosotros creemos y vamos a luchar y vamos a emprender nace de la escritura. Pero creemos que Dios nos puede orientar el día de hoy para nuestra realidad inmediata a través de otros medios, como la naturaleza, la conciencia, los sueños, los dones. Amén. Ahora, ¿por qué tenemos la necesidad de la prima escritura? Y en el debate previo a esta sesión hablábamos de casos como, por ejemplo, hay gente que dice, oye, yo no he leído ningún libro de hombre, porque yo no necesito leer libros de hombres, porque yo tengo la Biblia y eso es suficiente. Hay muchos casos de esas personas, dicen que los comentarios bíblicos son libros de hombres, los diccionarios son libros de hombres, las universidades teológicas son cúpulas de hombres hablando cosas de hombres y no de Dios. Tenemos esas posiciones y hay mucha gente con ese nivel de mente retrógrada. Ahora, también hay otros chistes, por ejemplo, está el otro extremo que dice, está el que dice, yo no leo otra cosa que no sea la Biblia, ni siquiera oro, porque ya Dios me está hablando ahí. Ok, pero hay otra posición que dice, yo no preparo mis bosquejos ni mis mensajes, Dios me los hace descender del cielo. ¿Entiendes? Ese es otro extremo. Y también hay otra persona que dice, yo no tengo la necesidad de estudiar las Escrituras, porque el Espíritu Santo ya me habla. Y están manipulando el texto donde Jesús dijo en Lucas 12:12, porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora lo que hay que decir. Entonces se toman de ese texto para argumentar que no hay que estudiar la palabra. Básicamente están sacando una doctrina fundamental de un punto aislado, porque Jesús nos invita a escudriñar la palabra, a meditar en la palabra, a entender la palabra, y sobre todo el resto de la Biblia nos los afirma, nos los clava por todas partes de nuestra mente de que tenemos que estudiar y meditar en la palabra. Entonces no podemos utilizar la boca de Jesús para decir, no, el Espíritu Santo es el único que me habla. Eso da pie a unos errores doctrinales infinitos. ¿De acuerdo? Entonces, la prima escritura nos ayuda a entender que sí, Dios puede hablar, pero va a ser un gramo ínfimo de autoridad al lado de la autoridad monumental y totalitaria que es la escritura. ¿De acuerdo? Ahora vamos a un ejemplo de análisis de la prima escritura. Fíjense algo curioso. A mí no me parece que la tradición de la iglesia esté mal, siempre y cuando apelemos a la prima escritura. Porque, por ejemplo, los padres apostólicos, yo tengo uno de sus libros acá, este libro, por ejemplo. Vamos a ver si no se cae nada. Ok, no se cayó nada. Los padres apostólicos, acá está. Esas son obras escogidas de los padres apostólicos. Y aquí está el Didaché. Y en el Didaché habla sobre cómo hacer bautismos, cómo tomar la Santa Cena. Incluso habla de las primicias. Habla de cómo sostener al cuerpo ministerial. Habla de qué autoridad tiene, cómo reconocer un falso profeta o un falso apóstol. Cómo reconocer a verdaderos profetas y verdaderos apóstoles. Eso está acá. Y eso no es canon, no es canónico. Entonces, ¿lo tomamos como autoridad, sí o no? No, no lo podemos tomar como autoridad, lo tomamos como referencia. Debemos prestarle atención porque estos son tradiciones de la iglesia, pero no son nuestra autoridad. Nuestra autoridad es la escritura santa, canónica, inspirada, irrefutable. Pero entonces, cuando aplicamos la prima escritura, nos damos cuenta que esto no es autoridad máxima sobre nosotros, como lo piensan otras posiciones, como la Iglesia Católica, sobre todo después del Concilio de Trento, sino que entendemos que puede ser referencial, pero siempre sujeto a la autoridad máxima de la sola Escritura. ¿Se entiende? Por ejemplo, otra cuestión es cuando en Hechos vemos específicamente en el capítulo 6 que se escogen los diáconos y surge la figura del diaconado. Nos damos cuenta que, en mi opinión ahora, esto es mi opinión, que
el Señor, por el Espíritu Santo, nos está dando a entender que la iglesia puede tener modificaciones organizacionales en el futuro sin ningún problema, porque nos damos cuenta que la iglesia de Hechos tuvo que crear cargos que no existían, como el diaconado, gente que atendiera a las viudas, a los pobres y la distribución de las ofrendas según la necesidad de las personas y para el trabajo social de la iglesia. Pero este puesto no existía antes. Había una necesidad y se cubrió por la creación de un nuevo cargo. Así que vemos que hay una flexibilidad en la forma para mantener la esencia de la iglesia en todas las diferentes épocas. Así que, nuevamente, la prima escritura, si fuésemos absolutistas de que hay que ser exactamente iguales, como mucha gente con la posición de la sola escritura dice, hay que ser exactamente iguales a la iglesia del Nuevo Testamento, literalmente iguales, entonces nos encerramos en una camisa de fuerza. La prima escritura nos da un poquito más de libertad y entendemos que en formalidades, en estructuras, en cosas más superficiales, pueden haber cambios, evidentemente, pero siempre salvaguardando completamente la esencia de la autoridad de la palabra y lo que ella nos quiere decir. Así que eso es un poco de qué análisis podríamos hacer regiéndonos por la prima escritura, la primacía de la palabra. ¿Seguimos? ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Me escucho bien? ¿Están anotando? Los leo por el chat. Ahora, hablemos sobre la palabra revelación. La palabra revelación es bastante polémica. Y hay que observar un par de cositas. Número uno, quiero observar la singularidad de la Biblia. ¿Por qué vamos a hablar sobre la importancia de revelación? Porque antes de hablar de las variedades o tipos de revelación, quiero hablar sobre la singularidad de la Biblia. Singularidad quiere decir que algo es único, peculiar, único, ¿de acuerdo? No hay otra cosa como esta. Y la palabra es singular. La Biblia es un libro que tiene una singularidad. ¿Por qué? Porque ningún otro libro nos puede dar la revelación, es decir, el descubrimiento del carácter, operatividad, mente, voluntad de Dios como es la Biblia. Evidentemente hay tópicos que podemos encontrar acerca de los temas de la Biblia en otros lugares, como por ejemplo la gente, el comportamiento del hombre, datos históricos como emperadores, Herodes, Nabucodonosor, el rey David. Eso podemos encontrarlo tanto en la Biblia como otros lugares con hallazgos arqueológicos. Sí, hay otros libros, pero lo que habla de la Biblia es singular y vemos el fenómeno de la singularidad porque el tema de la personalidad de Dios, el carácter de Dios, solamente, y el plan de Dios evidentemente cumplido en Cristo Jesús, solamente lo vemos en las Escrituras. Así que la Biblia es una fuente única y especial sobre la mente y el corazón de Dios. Así que eso es algo importante de saber. También es importante miren esta frase, por favor. Es que la revelación es al mismo tiempo autorrevelación. No podemos hablar de que Dios se reveló en las Escrituras sin hablar de autorrevelación, porque no es el hombre buscando a Dios, sino Dios revelándose a sí mismo al hombre voluntariamente. Dios se autorreveló. Fue su motivación y su iniciativa, revelarse al hombre. Entonces, cuando hablamos acerca del concepto de revelación, siempre debes conectarlo con la autorrevelación. Aquí, la mente de Dios se muestra descubierta en muchas cuestiones. Entonces, con un conocimiento de la Escritura, no necesitamos depender de información de segunda mano o mera especulación para aprender quién es Dios y lo que Él valora. En la Biblia, Dios se revela a sí mismo y no nos hace falta otra fuente para conocer a Dios. ¿De acuerdo? Entonces, la Biblia es la autorrevelación de Dios y Dios dijo todo lo que tenía que decir de sí mismo. Si queremos conocer a Dios, ya Dios fue revelado en la Escritura. ¿Me entiende? Si vamos a hablar de su mente, su carácter, su voluntad, ya todo lo que se tenía que decir de Dios está dicho. No hay nada nuevo acerca de Dios. No hay nada nuevo acerca de su plan. No hay nada nuevo acerca de la condición del hombre. No hay nada nuevo acerca de cómo hacer la iglesia. Nada nuevo.
¿De acuerdo? Eso es algo fundamental. Ya Dios lo habló, ya Dios marcó el precedente, ya Dios reveló su carácter, ya hay una revelación que está completa y se acabó, que es la revelación más importante. Ahora, como dijo el famoso teólogo alemán Karl Barth, dijo, es evidente por las ondas en el agua de la historia que alguien ha tirado una piedra muy pesada en la parte más profunda. Hay gente que cree en la autoridad de las escrituras, hay gente que no, pero ¿por qué nosotros como creyentes, como cristianos, creemos en la suma autoridad y la primacía de la escritura? Porque las ondas del agua de la historia siguen golpeando, siguen rebotando, siguen sacudiéndose al día de hoy. Esa autoridad, esa revelación de quién es Dios sigue sacudiendo la mente humana, sigue reverberando en nuestros pensamientos, sigue haciendo eco en todas las paredes de todas las casas del mundo. Así que eso es algo que vale la pena saber. Nuevamente quiero hablar, es porque nos cuenta la historia de la revelación de Dios en Jesucristo, dentro del ámbito de la historia humana. Creemos en ese momento y en esa persona que Dios se reveló al mundo. Y esa revelación fue tan poderosa que su mensaje sigue haciendo eco en la historia. Así que nuevamente, repito, la revelación de Dios está completamente hecha. No hay nada más que decir acerca de Dios. ¿De acuerdo? Ya verán por qué es importante. Entonces, Dios reveló en la Escritura su mente, su trabajo, su voluntad. Y en la palabra nos encarece a poner nuestra confianza en Él. La palabra revela la mente de Dios, el trabajo de Dios, la voluntad de Dios, y nos encarece a poner nuestra voluntad en Él. Ahora fíjense por qué esto es importante. Para saber si hay nuevas revelaciones. Y esto es un peligro porque toda secta nace de nuevas revelaciones. Donde viene alguien y dice, yo tuve un sueño, tuve una visión, yo siento que Dios me habló esto y lo otro. Y así nació, por ejemplo, el mormonismo. Así nace el adventismo. Así nacen los testigos de Jehová. Nacen todas las corrientes, las presentes, pasadas y futuras. ¿Por qué? Porque creemos que hay nuevas revelaciones. Entonces, en estas nuevas revelaciones se trata de decir, no, es que estoy recibiendo algo nuevo acerca de Dios. Y aquí es donde está el gran problema. Dios ya se reveló, dijo todo lo que había que decirse de Él y dijo todo lo que teníamos que saber de Dios. Si alguien intenta hablar un evangelio diferente o complementarlo o expandirlo, no es de Dios, porque todo lo que se tenía que decir, todos los datos, toda la esencia ya se dijo. Entonces, cuando alguien pretende con una nueva secta, una nueva religión, una nueva posición, tratar de complementar lo que ya la Biblia dice, nace una herejía. ¿De acuerdo? Así que todas las prácticas donde vemos que quieren tener nuevas revelaciones y están hablando de parte de Dios, es prácticas sectarias. Entonces dicen, no, es que Dios me está hablando. Y se creen poseedores del favor divino. Es lo mismo que le pasó a Felipe. Y esto es muy importante y quiero que recuerdes esto. Felipe le reclamó a Jesús, Jesús, como si le hiciera una pregunta espiritual, muéstranos al Padre. ¿Y cuál fue la respuesta que Jesús le da a Felipe en Juan 14:9? Dice, Felipe, tanto tiempo tengo entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puede decirme entonces, muéstranos al Padre? La gente que busca nuevas revelaciones del carácter de Dios, de la mente de Dios, de la voluntad de Dios, del evangelio, de su plan, son como Felipe. Nosotros hemos sido como Felipe, buscando un nuevo profeta, buscando una nueva palabra que bote escarcha, algo que nos mueva al piso. Somos como Felipe, preguntándole al Señor, Señor, ahora muéstranos tu corazón. Y Dios dice, ¿qué te voy a mostrar que no te haya mostrado o que no esté en la palabra? No te hace falta buscar algo nuevo, te hace falta profundizar más. ¿Cuántas veces hemos sido como Felipe? Señor, muéstranos al Padre. Y dice Jesús, oye, ¿no has prestado atención? Hace tanto tiempo que estoy frente a ti y todavía no me conoces. ¿Me entiendes? Hace tanto tiempo que ves mi comportamiento y aún no sabes quién soy yo.
Entonces, vamos a dar en el clavo con la siguiente frase. No estamos esperando nueva información acerca de Dios, sino una nueva acción de parte de Dios. Y ya sabemos lo que será esa acción porque ya Dios la reveló. Entonces el canon está cerrado. Entonces, ¿cuál es la revelación? Que ya Dios se mostró a sí mismo, ya Dios habló su carácter, su voluntad, su pensamiento, el evangelio, todos los datos, toda la información, todos los puntos están fijados. No se puede añadir ni uno solo más. Y la iglesia peca infinitamente en este punto. Entonces, no esperamos nueva información porque toda la información de Dios está dada. Hay gente que dice, no, Dios me dio una palabra profética. Y dicen, yo cuando estaba en la cruz, yo decidí hacer esto, aquello y lo otro. Y luego, yo mientras estaba acostado, yo pensé esto y aquello en medio de la tumba. ¿Me entiendes? Cuando queremos darle significados, palabras, y muchas veces terminan saliéndose del orden mismo de la palabra. No solamente mistificamos, alegorizamos, sino que empezamos a sacar doctrinas de algo que Dios nunca dijo, porque decimos que es una nueva revelación. Imagínate, si es pecado sacar una doctrina de una alegoría de algo que sí está en la Biblia, imagínate tú sacar una doctrina de algo que Dios te dijo a ti. Así nace una secta. Porque dices, Dios me dijo que en el año 2021 se va a acabar el mundo y viene el apocalipsis. ¿Quién te dijo eso? ¿Lo dice la Biblia? No lo dice. ¿Lo dice de forma explícita? No lo dice. Entonces, ¿quién eres tú para ponerle fecha? Nace una secta. Porque toda la información ya Dios la reveló y se acabó. Entonces, no estamos esperando nueva información. Ya toda fue dada. Estamos esperando la acción de Dios o la terminación del plan de Dios que ya fue anunciado. No hay nada nuevo que decir. Nada. Ahora, vamos a ver entonces qué tipo de revelación hay. Ahora entramos en el punto más importante. Hay tres tipos de revelación. Revelación general, que es en la naturaleza, como nos muestra esa imagen. Revelación especial, que es la palabra escrita. ¿De acuerdo? Y la revelación práctica. Ahora, ¿qué es la revelación especial? La revelación general. La revelación general es los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Podemos conocer a Dios a través de la naturaleza. La revelación especial son las escrituras y escrito. Cuando leemos toda palabra es inspirada por Dios, ese texto. La revelación práctica, ahora me quiero enfocar acá. La revelación práctica es que casi todos los cristianos estamos de acuerdo que Dios habla de alguna manera, que Dios nos habla el día de hoy, que el Espíritu Santo nos guía, que el Espíritu Santo nos enseña, que el Espíritu Santo nos dice qué hacer y qué no hacer. ¿Estamos de acuerdo? Pero gente como John MacArthur no cree que esto sucede. De hecho, John MacArthur dice que Dios ni siquiera te puede inspirar una canción. Dios no te puede dar un mensaje para una persona. Dios no hace nada hoy. Dios no le dice nada a nadie más que lo que está en la Biblia. Esa es una posición cesacionista. Nosotros creemos en la revelación práctica. ¿Qué es la revelación práctica? Cuando Dios nos orienta el día de hoy. No es que Dios nos da información de su carácter el día de hoy. No, no, no. Dios puede darte discernimiento para saber algo que pasa, para revelarte lo oculto del corazón del hombre. Pero lo que sucede en el corazón de Dios ya está expresado. La revelación práctica es más orientativa que otra cosa. Sí puede informarte, pero nunca va a contradecir la palabra. Pero lo que más va a hacer es orientarnos a dar en el blanco con precisión. Tenemos una misión muy grande, pero cada quien tiene una marca y una huella que dejar y un llamado en especial, particular, específico, singular. ¿Y quién te revela eso? El Espíritu Santo. No lo vas a encontrar en la Biblia, ¿de acuerdo? Sería muy general. Entonces, en la expresión general de la palabra y la expresión especial que nos ha dado, Dios tiene una expresión práctica para el día de hoy que nos va a definir y distinguir entre todos los demás. Entonces, vamos a leer el texto que valida esto. 1 Corintios 14, 26 es muy obvio. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Así que el apóstol Pablo valida que haya revelación, haya voz del Espíritu Santo que nos quiera orientar al día de hoy, pero tiene que hacerse con edificación, con orden y con metodología. Llévese ese versículo. Ahora, ¿por qué es importante la revelación práctica? Te voy a dar unos ejemplos que van a ser batazos. ¿Por qué necesitamos la revelación práctica? John MacArthur y nuestros amigos cesacionistas creen que no hace falta, no es importante y no es bíblica.
Ahora yo te voy a demostrar por qué sí es bíblica. Hay 4 razones y hay más que te puedo dar. Sin revelación práctica, ya sabemos que hay la general, que es a través de la naturaleza, la especial, que es a través de la palabra y Cristo, y está la práctica, que es para el día de hoy. ¿Cómo Dios nos puede hablar? Nuevamente, todo esto regido por la prima escritura. ¿Por qué es importante? Porque sin revelación práctica no hay misiones efectivas. Y lo podemos ver en Hechos 8, versículo 29. Y el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que sin esta revelación práctica no hubiese sucedido el evangelismo al etíope de parte de Felipe. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate al carro. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. Es en el momento donde el Espíritu Santo te habla y te dice qué hacer. Le dijo a Felipe, acércate a ese carro, y evangelizó a un hombre que le llevó la palabra a toda una nación. Lo mismo sucede en Hechos cuando vemos a Ananías, que es llevado en el capítulo 9 al 11. Ahí vemos que sin revelación práctica no hay evangelismo. En Hechos 9, 11, el Señor le dijo a Ananías, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo, porque aquí él ora. Así que el Espíritu Santo le está revelando algo que él no podía ver, que es un hombre que está necesitado de una palabra. Así que sin revelación práctica no habría apóstol Pablo. Y sin apóstol Pablo, imagínate tú, no tuviésemos mitad del Nuevo Testamento. Así que sin revelación práctica tampoco hay evangelismo, porque el Señor nos dice qué puerta tocar y qué puerta no tocar. 3, sin revelación práctica no hay ordenación ministerial. Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra. ¿Quién le dijo que tenían que apartar a Saulo y a Bernabé? El Espíritu Santo. No es que echaron suerte, fue que oraron y el Espíritu Santo, luego de ayunar y orar, ojo, luego de ayunar y orar, el Espíritu Santo les dijo a quién ordenar. Así que no hay ordenación ministerial sin revelación práctica o la revelación en este sentido, en esta connotación del Espíritu Santo para los asuntos del día de hoy. La palabra, la metodología, la esencia, la misión, el carácter ya está total y absolutamente definido. Pero, ¿cómo ejecutar? ¿A qué velocidad? ¿Con quién sí? ¿Con quién no? ¿Dónde? ¿Cuándo? Eso lo define la revelación práctica. ¿De acuerdo? Y 4, no hay sabiduría. En Hechos 15:28. Porque ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas. Así que da sabiduría a la revelación práctica. Y Hechos 16:6 dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galicia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar. Así que ahí vemos también una prohibición por el Espíritu al apóstol Pablo de dónde no predicar. Así que no solamente te dice el Espíritu de Dios a dónde ir, sino a dónde no ir. Nuevamente, si consideramos la sola Escritura como un absoluto de que no hay nada más allá de la Escritura, no podemos creer que eso está hoy. ¿Cómo pasa con los amigos cesacionistas? Pero nosotros somos continuistas, por lo menos mi posición, y la prima Escritura nos da la libertad de entender la sola Escritura como autoridad única, pero orientativamente creemos que Dios habla hoy para las guías y acciones cotidianas del desarrollo misional de la iglesia. ¿Cómo lo evidenciamos acá? Nuevamente recordando, yo no creo que Dios nos haya dado un modelo de iglesia que no quiere que sigamos. No nos va a dar un modelo en Hechos y en el Nuevo Testamento de una iglesia que era solamente para ese tiempo, cuando esas prácticas y esa voz y esa guía son necesarias hoy. Como en China, donde debes saber qué puerta tocar y qué puerta no tocar, porque si tocas la puerta incorrecta, te matan. Así que debes orar, Espíritu Santo, guíame. ¿A quién debo predicarle? Porque la vida de esa gente está en riesgo y no me vas a decir que lo que sucedió en Hechos no sucede hoy en China, porque la iglesia sigue creciendo. Ahora, terminamos con esto. ¿Qué es el canon y por qué es importante? Entonces, el canon es la lista autorizada de libros que consideramos santos e inspirados por Dios. ¿Cuáles fueron los parámetros para escogerlos? Bueno, en el Antiguo Testamento se escogieron los libros canónicos porque no tenían errores históricos, geográficos o teológicos. Repito, no tenían errores históricos, geográficos o teológicos. Eran libros intachables en esas 3 ideas, en esas 3 áreas. No tenían errores históricos, geográficos o teológicos. Aparte del testimonio y de la autoridad
de quiénes lo habían escrito. ¿De acuerdo? Esos fueron los parámetros para escoger los libros del Antiguo Testamento por Israel, por el mismo pueblo judío. ¿Y cómo se escogieron los del Nuevo Testamento? Se escogieron con 3 reglas básicas. Aparte de que no hubiese errores históricos, geográficos o teológicos, en el Nuevo Testamento, primera regla es que los libros fueron escritos por un apóstol o un allegado, como el caso de el apóstol Juan, y el caso, por ejemplo, de que Lucas no fue un apóstol, pero trabajó cerca de Pablo. O era un apóstol o un allegado. La segunda fue que era aprobado por la iglesia primitiva en contenido. Era de acuerdo a la doctrina que se predicaba. Y número 3, que las iglesias usaban ese material, que la iglesia primitiva ponía en práctica, consumía ese material. Eran los 3 filtros. Y termino con esto. El canon es la vara de medir. ¿Por qué es la vara de medir? Porque no quiere decir que limita que Dios no hable hoy, pero es la regla que define si lo que pretendemos que es voz de Dios hoy sea justo, sea recto y sea santo. El canon no limita que Dios no hable más bien es la vara de medir, que sabemos que esta es la voz de Dios y cómo reconocerla al día de hoy. Por eso el canon, más que un conjunto de libros cerrados, es una regla que nos ayuda a identificar el patrón de la voz de Dios al día de hoy y entender que nunca va a hablar algo diferente a lo de hoy. Por eso la mejor definición es que el canon es la vara de medir. Espero haya sido de bendición, aclare dudas y oriente tu vida a una práctica cristiana santa y en manejo de la palabra afilado. Dios te bendiga, espero sea de bendición. Un abrazo.